Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo. Arrancamos después del parón veraniego, prácticamente 2 meses desde la entrevista que hicimos a Iván sobre inteligencia artificial, y aunque en este podcast no seguimos temporadas, sí que hoy me paso para hablar un poquito de lo que se viene hasta final de año y para profundizar en un tema, obviamente, en relación con las ventas, que tiene mucha vinculación a todo lo que es verano, vacaciones y este parón del que estamos saliendo prácticamente todos. Así que, sin más dilación, arranco con el tema que es la estacionalidad de las ventas en algunos sectores. Seguramente te has dado cuenta en julio, en agosto, que hay productos que no viven todo el año, viven en una temporada muy concreta y cuando llega su momento explotan literalmente. Para ello, hoy voy a hablar de diferentes sectores, de 3 sectores en concreto y de algunas empresas y marcas que de alguna forma tienen, ¿no?, este impacto de la estacionalidad en sus negocios, donde gran parte de la facturación que hacen durante todo el año se concentra en 2, 3 meses o incluso, en algunos casos más extremos, en semanas. Y para ello hoy te voy a contar 3 casos que son, por ejemplo, el sector de los helados, el sector de las neveritas que se llevan a la playa, que al final han pasado de ser un objeto gris a un icono mundial del verano, gracias a algunas marcas, y el caso del sector de la pirotecnia o de los fuegos artificiales, que cada verano y cada fiesta mayor convierte en pólvora en negocio. 3 ejemplos distintos, pero con una misma enseñanza, que es al final saber jugar con la estacionalidad puede ser tu mejor arma de ventas. Entonces, para empezar con el primer caso, el caso del sector de los helados, quiero destacar el caso de una empresa, Unilever, que se conoceréis por la marca de helados Frigo, que este verano, al inicio de este verano, sorprendía con una campaña de marketing que tenía bastante personalidad por el hecho de que cubrían expositores y carteles tanto en autobuses, en metros, etcétera, con un mensaje que era el de piensa en un helado, y el fondo del comercial recordaba a los colores de los helados más icónicos que tiene Frigo o que tenía Frigo en su cartelera, como son por ejemplo el Calipo, el Frigopié, el Drácula, el Twister. Y es algo que la verdad a mí me llamó la atención porque esta marca, que al final es líder de su categoría, de que está muy consolidada, que de alguna forma puede jugar a hacer marketing más sensorial y más nostálgico, nos ha vendido este verano un recuerdo, no un producto. Y es que el caso de la campaña de Piensa un helado creo que es brillante porque no necesitas de alguna forma, cuando eres una marca o una empresa reconocida con cierta categoría y cierta liderazgo en tu segmento, mostrar propiamente el producto para activarlo en la mente del consumidor. Como comentaba, en su caso, con una simple frase y los colores de fondo de sus helados más característicos, de alguna forma te activaban esta memoria emocional y bastaba pues con eso, evocar un poco al sentimiento de la playa, de la infancia, de las vacaciones, para que más de uno seguramente este verano haya acabado consumiendo alguno de los helados de esta marca sin ni siquiera saberlo. Por lo tanto, muy interesante el caso de Unilever con Frigo, en este caso con esta palanca de marca utilizando la nostalgia en un sector que al final pues tiene cierta estacionalidad, ¿no? Como comentaba, en España se consumieron el año pasado 140 millones de litros de helados con una facturación de 650 millones de euros. Sí que es cierto de que en supermercados y en retailers al final puedes encontrar a día de hoy helados prácticamente en las neveras todos los días, ¿no?, de enero a diciembre, pero sin lugar a duda el pico a nivel de demanda viene en los meses más calurosos, que se concentran especialmente en verano. En el caso de Unilever, como comentaba, tiene la ventaja de que al liderar el sector de lo que es la heladería, con cerca de unos 250 millones de ventas en España,
pueden apostar por campañas, digamos, más creativas o en este caso un poquito más emotivas o nostálgicas para activar la compra y las necesidades, ¿no?, de sus clientes. Además de también estar explorando otros canales de venta más allá de lo que serían al final los supermercados o las heladerías o incluso, ¿no?, los chiringuitos de playa, como es el caso del delivery, donde ya están empezando a crecer en este canal, que es al final demostrar cómo pueden innovar y que el consumidor que puede pedir a través de sus aplicaciones, como pueden ser Glovo o Uber Eats, también puede ordenar helados de su marca. Así que en este caso, buen tanto para Unilever con Frigo. Aquí hablamos, no hablamos tanto de publicidad, sino del branding en estado puro, que de hecho ya hablamos en su momento con Nelson en uno de los episodios sobre la importancia de construir una marca en base a tu audiencia para que de alguna forma seas percibido con autoridad, puedas de alguna forma crear comunidad y un cierto apego a tu marca y esto finalmente de alguna forma te genere ventas de forma directa o indirecta, como es el caso de Frigo. Aquí como lecciones, pues eso, importante es el top of mind, estar en la mente del consumidor sin empujar descaradamente el producto, sobre todo cuando ya eres un top marca en tu sector. Esta activación sensorial, que al final en ventas ya se hace en muchos casos, sobre todo en lo que son comercios minoristas, el tema de activar el consumo, ¿no?, de los clientes a través de olores o a través de visuales o a través de luces o incluso a través de música. En este caso, pues esta es activación sensorial por los recuerdos, ¿no?, que supone una marca como Frigo con helados tan icónicos como puede ser el Frigopié, que te transportan al pasado. Y sobre todo esta conversación generacional, porque al final esa frase, piensa en un helado, conecta niños, padres y abuelos todos al mismo tiempo. Así que pasando del caso de Frigo, podemos pasar al siguiente caso, que era el caso de otro sector con ventas súper estacionales, focalizadas especialmente en verano, como es el caso de las neveritas de playa. Aquí os traigo el caso curioso de una empresa específica de este sector que tiene como marca Polar Box, unas neveritas de playa que seguramente habrás visto este verano, unas neveritas con colores bastante llamativos y con un diseño bastante modernista. La empresa que está detrás es Polisur y de alguna forma han pasado de fabricar la clásica neverita gris de toda la vida, que de alguna forma era aburrida, ¿no?, y no generaba demasiada sensación en el consumidor, a un icono mundial. Así que vamos con este segundo caso, el caso de Polar Box y las neveras de playa. Y en este caso, Polisur, que es la empresa detrás de la marca Polar Box, durante décadas fue una empresa de Lepe, en Huelva, que fabricaba neveras clásicas, grandes, pesadas y con colores no demasiado llamativos, que al final es un producto que nadie, digamos, reparaba en ellos. Hasta que un día el director general, José Luis Fernández, y su equipo pensaron en vamos a diferenciarnos y decidieron romper un poquito el molde, ¿no?, del sector y lo que se venía haciendo dentro del negocio de las neveras de playa, ¿no?, las neveras térmicas, que de alguna forma, analizando el mercado, viajaron, observaron tendencias y escucharon un poquito al consumidor. Y descubrieron algo muy simple en base a esta escucha al cliente, y es que la nevera de playa podría ser mucho más que un cubo frío. De alguna forma, el consumidor ya no buscaba únicamente utilidad, esto es algo que hace años que ya se ve, pasar de la utilidad de un producto a un producto que de alguna forma enamore, un producto que te dé orgullo llevar contigo y que de alguna forma, ¿no?, genere esta tribu urbana alrededor de la marca. Y lo que descubrieron es eso, que el cliente quería productos que reflejaran su personalidad, fáciles de transportar y que no desentonaran de alguna forma en un picnic, en una escapada a la playa o en una reunión social. Básicamente que no fuera un producto cutre estándar que no dijera nada, ¿no? Y de ahí sale el resultado de Polar Box, que es al final una nevera con estilo retro, de colores pastel, que de repente dejó de ser un accesorio feo para convertirse en un objeto de deseo. Y lo sorprendente son las cifras que hablan por sí solas, más de 450.000 unidades vendidas al año, prácticamente medio millón de neveritas de esta marca, Polar Box, 50 millones de euros facturados el año pasado, en 2024, por lo tanto, pese a que ser un producto estacional,
hay oportunidad para aquellas empresas, para aquellos negocios que concentran sus ventas en ciertos determinados meses del año. Y lo importante y lo interesante en este caso es cómo Polarbox, a través de la internacionalización, exportó o está exportando este producto a más de 30 países y de alguna forma jugando o ampliando su ventana de venta de 3-4 meses, que al final es lo que puede durar el uso de sus productos en verano, a países en los que a lo mejor se alterna el verano con el invierno y de alguna forma su ventana de facturación, su ventana de ventas aumenta directamente al estar presente en otros mercados. Así que bueno, ya llevan varios años con este producto, han pasado de más de 8 trabajadores en el equipo a más de 400, y aquí un poco la lectura es de que no solo vieron la oportunidad de vender neveras, sino que convirtieron un producto aburrido en un icono cultural del verano. La lección aquí, un poquito para cerrar, es que la innovación al final no entiende de sectores, y especialmente aquellos sectores que a lo mejor tienen más competencia o tienen más limitaciones en cuanto a esta ventana de ventas cuando te compra el cliente, son los que más riesgo permiten para innovar y de alguna forma reinventar lo cotidiano para abrirte a mercados globales y de alguna forma expandir esta ventana de venta el máximo posible durante todo el año. Así que gran caso el de Polarbox. Dejaré el detalle de su web en la tarjeta y bueno, un ejemplo de que nos recuerda que a veces vender no es inventar lo nuevo, sino darle alma a lo que ya existe desde siempre. Y visto este segundo caso, el caso de las neveras, pasamos al tercer caso, otro sector con una venta estacional marcada muy clara, que es el de la pirotecnia, el de los fuegos artificiales, el de los petardos. Este negocio, donde la pólvora se convierte en negocio. Y bueno, vamos a ver un poquito este sector que tiene una estacionalidad brutal, ya que la mayor parte de la facturación se concentra, como os podéis imaginar, en fiestas como San Juan, las Fallas de Valencia, los Sanfermines o fiestas mayores puntuales, sobre todo en el verano, en diferentes pueblos y ciudades. Para que te hagas una idea, he estado buscando y solo en Fallas, que es al final el evento top de Valencia, el sector de la pirotecnia factura alrededor de 8,5 millones de euros. En total, la pirotecnia en España genera un impacto económico de más de 2.000 millones de euros y sostiene a más de 50.000 empleos asociados. Por lo tanto, sector nicho, sector estacional, sector que de alguna forma también está teniendo ciertos retos a nivel de innovación, pero bueno, que es un negocio que tiene un peso de alguna forma cultural y turístico inmenso y que de alguna forma hace que las ventas puedan oscilar en función de la concentración. Ahora bien, no todo es chispa, también hay algunos riesgos. Por ejemplo, el caso de que el 95% del material del sector pirotécnica solía venir de China, lo que generaba cierta dependencia, y hay empresas clásicas como Petardos CM que han conseguido reducirlo al 40%, apostando un poco por producción local para diversificar al final quién te produce y no depender únicamente de cualquier colapso o cualquier dependencia o cualquier subida de aranceles o de costes que pueda venir, en este caso por China, que tenía básicamente el control total de la producción de pirotecnia. Otro de los riesgos del sector son los incendios, especialmente este verano en España que hemos tenido, y el impacto en el medio ambiente. Hay mucha crítica sobre el residuo que deja en el medio ambiente y en el aire la pólvora, y hay muchas ciudades que están empezando a buscar alternativas, como es el caso que comentaba de los shows con drones, que ya se están empezando a hacer visibles, no tanto en fiestas secundarias, sino en principales fiestas y festejos en ciudades principales, como es el caso de la Mercè en Barcelona. Y por último, la presión social que al final tiene este sector, que es por el bienestar animal, ha abierto la puerta a una nueva categoría dentro de la pirotécnica, que es los fuegos silenciosos. Yo no los he oído, no he tenido la oportunidad de estar en un show de fuegos pirotécnicos silenciosos, pero bueno, es un tema que también está generando cierta oportunidad para diversificar el tipo de producto. Así que como riesgos existen, también existen oportunidades. Al final el sector tiene que expandir su ventana de venta, como comentábamos con el caso de las neveras, y cada vez se diversifica más en eventos como pueden ser bodas, cumpleaños, eventos privados. Al final la innovación con productos más sostenibles, que de alguna forma también
cumplan, ¿no?, con esta regulación y estos requisitos, sobre todo por municipios y por administraciones públicas que quieran contratar los servicios de estas empresas. Y por último, el branding que supone el hecho de poder participar en grandes espectáculos para que de alguna forma puedan contratarte en otros eventos que no sean tan recurrentes. Ejemplos hay muchos y una de ellas es la empresa madrileña Disconfa, que lleva más de 35 años en este sector y que ha hecho shows tan creativos como un San Fermín con la banda sonora de Misión Imposible, o Pirotecnia Valenciana, que es la responsable de mascletas históricas en fallas, o por último Pirotecnia Igual de Barcelona, con más de un siglo de historia y clientes internacionales. Por lo tanto, un sector que al final tiene mucho legado, mucha cultura y que tiene pues las principales empresas que llevan iluminando los cielos de España y de muchas partes del mundo desde hace muchísimos años. Todos muestran lo mismo al final, que la pirotecnia, aun siendo un sector estacional, ha aprendido a reinventarse, a diversificar sin perder el ADN en el espectáculo y, en pocas palabras, la pólvora explota en verano, pero la estrategia de ventas es la que asegura que al final haya recurrencia para que las luces no se apaguen. Y con este último caso cerramos este tema, las ventas estacionales en las ventas, en diferentes sectores. Seguramente estés o no estés en ventas, estás en alguna empresa en la que de alguna forma tienes picos de demanda, tienes sprints, tienes fechas rojas en las que se tiene que entregar, ¿no?, productos, se tienen que entregar ventas, se tienen que entregar de alguna forma esta experiencia a los clientes que te han contratado. Así que tema interesante el de la concentración de algunos sectores en sus ventas anuales. Y de esto pasamos ya al cierre de este episodio en el que, bueno, no hemos entrevistado, estamos reflexionando sobre algunos temas. ¿Qué puedes esperar en los próximos episodios? Volveremos con las entrevistas, volveremos con esta temática de que sea un podcast de ventas para no vendedores, un poquito para acercar la importancia de las ventas, tanto si vendes como si no vendes, tanto si amas las ventas como si las odias, porque la realidad y la verdad absoluta es de que todos vendemos de una forma o de otra, así que pronto tendremos más casos de personas que venden, reflexiones sobre las ventas y de alguna forma temas y sectores en los que de alguna forma hay humo o se nos vende humo, y la idea es un poco aquí desmitificarlos y acercarlos de forma genuina a todos los que nos escucháis. Vamos a seguir publicando episodios nuevos cada domingo, cada 2 semanas, para que un poco también tengamos esta recurrencia y esta expectativa lo más seteada posible. Hasta aquí el episodio de hoy, un episodio de reencuentro, un episodio post-verano, ya la vuelta al cole 100% operativa. Y lo dicho, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo episodio de Se Vende Humo. Gracias por estar aquí. Un saludo.